Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Prepárense para adentrarse en el apasionante mundo de los rumores, las especulaciones y esa chispa que parece resistirse a extinguirse. Hoy desgranaremos uno de esos temas que nos roban el aliento, que mantienen a los fans de las telenovelas turcas y del espectáculo en vilo. Nos sumergiremos en un torbellino de indicios de ese algo intangible que flota en el aire. La gran pregunta que hoy resuena es si Can Yaman, nuestro adorado galán turco, aún no olvida a Demet Özdemir. Y lo que es aún más intrigante, ¿tenemos la prueba definitiva que lo confirma? Abróchense los cinturones, porque este análisis se pone verdaderamente jugoso. Si por alguna razón mágica todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle con todas sus fuerzas a ese botón rojo y, por supuesto, activar la campanita para que no se les escape ni un solo detalle de todo lo que traemos para ustedes. Vamos a sumergirnos en esta apasionante historia. Todos, sin excepción, tenemos grabada a fuego la química explosiva que Can Yaman y Demet Özdemir desprendieron en la aclamada serie Erkencikus, o como la conocimos aquí, ese entrañable pájaro soñador. ¡Uf! Cada escena, cada mirada cargada de significado, cada roce casi imperceptible, nos conquistaron a todos hasta el alma, ¿verdad? Se sentía mucho más que una simple actuación, era algo real, palpable, magnético. La conexión entre ellos era tan intensa, tan genuina, que los rumores de una relación fuera de las pantallas no tardaron en aflorar, y aunque nunca llegaron a confirmarla oficialmente, las pistas estaban a la vuelta de cada escena, en cada comentario cómplice. Fueron sin lugar a dudas la pareja del momento, la que todos anhelábamos ver junta, tanto en la ficción como en la vida real. Pero como en toda buena telenovela que se precie, el final llegó. Y no solo el inevitable desenlace de la serie, sino también el fin, al menos aparente, de su historia personal. Tras la conclusión de Erkencikus, ambos tomaron caminos distintos, emprendiendo sus propias trayectorias profesionales y personales. Demet encontró la felicidad y el amor en el músico Billy McDermott, con quien se casó en una ceremonia que, por supuesto, acaparó todos los titulares y generó un sinfín de especulaciones sobre el impacto que esto podría tener en Can. Y Can se ha mantenido inmerso en sus ambiciosos proyectos, recorriendo Europa, cautivando audiencias en Italia y España, y expandiendo su carrera a nivel internacional. Se le ha relacionado con diversas figuras del espectáculo, pero siempre, con esa sombra persistente, esa pregunta implícita en el aire, ¿ha logrado superar realmente lo de Demet? Y es precisamente aquí donde entra en juego la llamada prueba definitiva, o al menos, las pistas más recientes que han encendido todas las alarmas y, a la vez, revitalizado las esperanzas de innumerables de sus seguidores. Verán en la era de las redes sociales, ese universo digital donde cada me gusta, cada comentario, cada historia efímera es analizada con la precisión de un forense, un detalle ha captado poderosamente nuestra atención. Y es que recientemente Can Yaman ha vuelto a seguir a Demet Özdemir en Instagram. Sí, lo han oído bien. Un gesto aparentemente sencillo, pero que para muchos representa mucho más que un simple clic en un botón. Ahora, ustedes podrían pensar, bueno, es solo un seguir, ¿qué tanta trascendencia puede tener? Y tienen toda la razón en teoría. Sin embargo, en el contexto específico de la historia de Can y Demet, este acto adquiere un peso considerable, una resonancia particular. Recordemos que tras su separación o el fin de su supuesto romance, la interacción entre ambos en las redes sociales se había tornado, por decirlo de alguna manera, distante. Si ya se seguían previamente, que Can haya dejado de hacerlo y ahora, de repente, haya decidido volver a seguirla, es un movimiento que no pasa desapercibido en absoluto. Es como si hubieran estado inmersos en un sutil juego del gato y el ratón, o como si hubiera existido un enfriamiento, un silencio digital deliberado, y ahora ese silencio se rompe de forma contundente con una acción tan específica. Pero la trama no se detiene aquí. Para añadir aún más intriga y sabor a esta fascinante historia, resulta que este movimiento de Can en Instagram ocurrió muy poco tiempo después de que Demet Özdemir compartiera unas fotografías de su reciente y apacible viaje. Y lo verdaderamente intrigante para los más observadores, es que algunos de los lugares que Demet mostraba, o el tipo de escenarios que elegía para sus instantáneas, parecían tener una conexión, aunque fuera sutil o indirecta, con lo que Can Yaman ha estado compartiendo o comentando en sus propias redes sociales en fechas similares. Esto, para los detectives de las redes sociales, es como encontrar esa única miga de pan que te guía directamente a través de un espeso bosque. Pongámonos a pensar en ello.
Las redes sociales se han convertido en nuestro principal y más directo canal de comunicación. Para las celebridades son una ventana al mundo, una plataforma para compartir sus vidas, y a menudo un reflejo involuntario de sus estados de ánimo, de sus pensamientos o de las conexiones que aún mantienen vivas. Cuando una persona deja de seguir a alguien que fue fundamental en su vida, para luego, de forma inesperada, volver a seguirlo, se abren innumerables puertas a la interpretación. ¿Es un gesto de reconciliación silenciosa? ¿Es una estrategia para enviar un mensaje subliminal? ¿Es simplemente un descuido digital sin mayor importancia? Analicemos detenidamente las posibles explicaciones. Si Can Yaman ha decidido volver a seguir a Demet Özdemir, una de las interpretaciones más lógicas, pensando en la premisa de que no la olvida, es que él sigue atento a su vida, a sus éxitos, a su felicidad. Quizás vio esas fotografías de su viaje, se sintió invadido por una oleada de nostalgia, o simplemente le picó la curiosidad, y decidió reconectar digitalmente. Este acto en sí mismo podría ser una poderosa señal de que, a pesar del tiempo transcurrido y de las nuevas vidas que ambos están construyendo por separado, el recuerdo de lo que compartieron sigue latente, sigue presente en algún rincón de su memoria. Otra perspectiva a considerar es que en ocasiones, estas acciones en redes sociales son mucho más estratégicas y calculadas de lo que parecen a simple vista. ¿Podría ser esta una forma sutil y elegante de enviarle un mensaje? Quizás Can está intentando hacerle saber a Demet que él sigue ahí, que ella sigue importándole sin necesidad de recurrir a un contacto directo y potencialmente incómodo. En el glamuroso y a menudo escrutado mundo de las celebridades, donde la privacidad es un lujo inalcanzable y cada paso es analizado con lupa, este tipo de mensajes cifrados son sumamente comunes y forman parte de su lenguaje no verbal digital. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que sea puramente casual. Tal vez estaba navegando despreocupadamente por su feed, vio su nombre, y sin darle mayor importancia o pensar en las repercusiones, simplemente le dio a seguir. Sin embargo, dada la intensa y apasionada historia que une a Can y Demet, y la forma en que los fans siguieron su relación con tanto fervor, es difícil creer que un acto de esta naturaleza pueda ser completamente inocente o carente de relevancia. Los seguidores de Erkencikus forman una comunidad increíblemente unida y activa, y siempre están ávidos de encontrar cualquier señal, por mínima que sea, que sugiera que Can y Demet podrían mantener alguna conexión en el presente, ya sea de amistad o, quién sabe, algo más. Lo que sí es absolutamente innegable es que este gesto ha reavivado con fuerza el debate y, sobre todo, las esperanzas. En los foros dedicados a las telenovelas turcas, en la sección de comentarios de nuestros vídeos de YouTube y en la incesante conversación de Twitter, el tema está ardiendo. Los fans se dividen claramente entre aquellos que creen firmemente que este es un indicio inequívoco de que Can Yaman no ha olvidado a Demet Özdemir, y aquellos que se muestran más escépticos, recordando con pragmatismo que la vida actual de Demet está centrada en su matrimonio con Billy. Pero ¿cuál es entonces la verdadera prueba definitiva? La verdad es que en este tipo de situaciones, la prueba definitiva se vuelve prácticamente inalcanzable sin una declaración directa y explícita de las personas involucradas. Sin embargo, las acciones, especialmente en el ámbito digital que tanto escrutamos, son un reflejo potentísimo de las intenciones y los sentimientos más profundos. Y el hecho de que Can Yaman haya tomado la iniciativa de volver a seguir a Demet Özdemir, después de un periodo de aparente distanciamiento digital, es un indicador extraordinariamente fuerte de que ella sigue ocupando un lugar especial en su vida, o al menos, en su atención constante. Pensemos en la trayectoria reciente de Can. Ha estado en Italia protagonizando proyectos ambiciosos, ha tenido romances publicitados que han capturado la atención mediática y se ha consolidado como una estrella internacional. Pero aún así, este gesto específico hacia Demet destaca por encima de todo lo demás. No es un seguir más en su lista, es un volver a seguir a una persona con la que compartió una conexión tan profunda, tan palpable, tanto en la ficción que nos enamoró como, según los rumores persistentes, en la vida real. Si él realmente la hubiera olvidado por completo, si hubiera pasado página de manera definitiva y sin dejar rastro, este tipo de movimiento digital sería completamente innecesario y carente de sentido. Además, si echamos la vista atrás y observamos sus interacciones pasadas, la forma en que se expresaba de ella en entrevistas, siempre hubo un profundo respeto, un cariño genuino, incluso después de la supuesta separación. Jamás hubo declaraciones negativas ni dimes y diretes que pudieran enturbiar la imagen de su relación. Esto sugiere que la ruptura,
si es que llegaron a tener una relación formalizada, fue madura, adulta y sin resentimientos profundos, lo que en teoría permitiría una reconexión, aunque sea a nivel digital, sin mayores complicaciones. La prueba definitiva, que todos estamos esperando con tanta ansia, podría manifestarse en una reconciliación pública, una declaración conjunta que confirme sus sentimientos, o quizás, una fotografía que los muestre juntos de nuevo viviendo su presente. Pero hasta que ese momento glorioso llegue, debemos contentarnos con estas migajas digitales que tan generosamente nos ofrecen. Y estas migajas, seamos honestos, son increíblemente jugosas y deliciosas para todos los que seguimos su historia. Este acto de Can Yaman de volver a seguir a Demet Özdemir es, para una gran parte de sus seguidores, la validación de que el cariño y el recuerdo persisten, que el tiempo no siempre borra las huellas. Es la demostración tangible de que las conexiones especiales, una vez que se forman, dejan una marca imborrable en el alma. Y para nosotros, sus fieles seguidores, que nos enamoramos perdidamente de su química en Erkencikus, representa una luz de esperanza, un guiño cómplice a esa historia que tanto nos conmovió y que quizás aún no ha llegado a su capítulo final. Así que, mis queridos amigos, aunque no dispongamos de una declaración oficial y rotunda que diga, Can Yaman aún no olvida a Demet Özdemir, y aquí está la prueba definitiva que lo confirma, tenemos las acciones. Y las acciones en el mundo digital y en el de las celebridades hablan muchísimo, a veces incluso más alto y claro que las palabras más elocuentes. El simple acto de volver a seguir a alguien en redes sociales, en la compleja realidad de hoy en día, puede ser interpretado como una señal inequívoca de que esa persona sigue muy presente en tu mente y quizás también en tu corazón. En resumen, hemos explorado a fondo la intensa y magnética conexión que surgió entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus, los rumores apasionados que rodearon su relación fuera de las pantallas y cómo, a pesar de que ambos han seguido caminos separados en sus vidas, un reciente y revelador movimiento en redes sociales, el hecho de que Can haya decidido volver a seguir a Demet en Instagram, ha reavivado con fuerza las especulaciones. Hemos analizado detalladamente las posibles interpretaciones de este gesto, desde una clara señal de interés y recuerdo persistente, hasta una estrategia digital sutil y calculada, o incluso una mera casualidad, aunque esta última opción parezca cada vez menos probable dada la historia que los une. Y si bien la prueba definitiva sigue siendo esquiva y difícil de alcanzar, este acto se presenta como un fuerte y convincente indicio de que Demet Özdemir continúa ocupando un lugar especial e insustituible en la órbita de atención de Can Yaman. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan fascinante y lleno de matices. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo la he disfrutado al prepararla para ustedes. Ahora, la parte más emocionante, me encantaría conocer su opinión. ¿Creen que este gesto de Can es realmente significativo? ¿Piensan que aún late algún sentimiento entre ellos? Dejen sus comentarios abajo, los leemos todos, uno por uno, y nos encanta debatir y compartir ideas con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a ese me gusta, que tanto nos anima y nos motiva a seguir creando contenido, compártanlo sin dudar con sus amigos fanáticos de Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis del apasionante mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más revelaciones. Chao, chao.